¿Creías conocer a tus celebridades favoritas? Prepárate para sorprenderte, porque algunas de las estrellas más reconocidas de Hollywood han mantenido en secreto algo muy importante sobre sus raíces. En este video descubrirás qué famosos han ocultado, hasta ahora, su herencia afrodescendiente. Una historia de identidad, diversidad y revelaciones que te hará verlos con otros ojos. Quédate hasta el final y descubre quiénes son. Mariah Carey, reconocida mundialmente por su impresionante rango vocal de 5 octavas, ha conquistado a millones con su talento. Pero detrás de su éxito se esconde una historia personal profundamente marcada por su identidad multirracial. Su padre, Alfred Roy, tenía ascendencia afroamericana y venezolana, mientras que su madre, Patricia, era de origen irlandés. Esta mezcla cultural influyó significativamente en su desarrollo personal y en su forma de ver el mundo. Durante su infancia, Carey creció en entornos mayoritariamente blancos, lo que le generó conflictos internos con respecto a su identidad racial. A menudo sentía que no encajaba ni en la comunidad blanca ni en la negra, lo que le provocaba una constante sensación de aislamiento. Ella misma ha compartido que hay una parte de su identidad que incomoda a otros, y recordó cómo su padre era percibido claramente como un hombre negro, mientras que a ella se le cuestionaba su raza con frecuencia. En los inicios de su carrera, incluso fue etiquetada erróneamente como una cantante de soul blanca, algo que le resultaba frustrante. La complejidad de su identidad se vio aún más afectada durante su primer matrimonio con Tommy Mottola, quien, según Carey, prefería mantener en ambigüedad su herencia racial para controlar su imagen pública y atraer a un público mayoritariamente blanco. Con el tiempo, Mariah ha optado por hablar abiertamente sobre su crianza birracial, especialmente en su autobiografía, The Meaning of Mariah Carey. En ella relata, entre otras cosas, cómo su tipo de cabello le generó inseguridades desde temprana edad. Hoy en día, Carey luce con orgullo su cabello natural y se ha convertido en una defensora de la visibilidad y representación de las personas mestizas. Además, se esfuerza por enseñarles a sus hijos, Moroccan y Monroe, el valor y la riqueza de sus raíces. Ha afirmado que entiende la importancia de preservar los orígenes, aunque en su caso eso le provocó una sensación de no pertenecer a ningún lugar. Cree que esa lucha personal fue lo que la impulsó a buscar aceptación y dejar una huella en el mundo. Carol Channing, leyenda indiscutible de Broadway, será recordada por siempre por su icónica interpretación de Dolly Leave en Hello, Dolly. Sin embargo, muchos no saben que, detrás de su inconfundible sonrisa y talento desbordante, había una historia personal ligada a la identidad racial que se mantuvo oculta durante gran parte de su vida. No fue sino hasta los 16 años, cuando Carol descubrió, gracias a una confesión de su madre, que tenía ascendencia afroamericana por parte de su padre, además de raíces alemanas y judías. Más adelante, en su autobiografía Just Lucky I Guess, publicada en 2002, Channing habló abiertamente sobre su herencia multicultural, diciendo con humor: «Tengo los mejores genes del mundo del espectáculo». Pese a su orgullo por esa riqueza genética, Carol también fue consciente de las presiones sociales que enfrentaban los artistas que no se ajustaban al molde racial predominante en el mundo del entretenimiento. Reconocía que, si su origen se hubiera hecho público en sus primeros años de carrera, podía haber sido encasillada o rechazada para ciertos papeles. Aún así, su talento, energía y carisma superaron cualquier barrera. Channing se convirtió en una figura adorada tanto dentro como fuera del teatro, destacándose también como cantante, comediante y bailarina. Su presencia iluminó programas como Sesame Street, The Muppet Show y The Love Boat. Incluso llegó a hacer campaña junto a Louis Armstrong en apoyo al presidente John F. Kennedy. Durante décadas optó por mantener en privado su identidad racial, una decisión comprensible dadas las restricciones de la época. Sin embargo, en sus últimos años decidió compartir esa parte de su historia, reflejando no solo su propio crecimiento personal, sino también un cambio en la sociedad, un movimiento hacia una mayor aceptación y celebración de la diversidad en las artes. Carol Channing no solo fue una estrella de teatro, sino también una mujer valiente que, con el tiempo, aprendió a abrazar todas las facetas de su identidad. Clark Gable, conocido como el Rey de Hollywood, durante la época dorada del cine, no solo dejó huella por su talento actoral,
sino también por su firme postura contra la discriminación racial. Aunque en su tiempo se intentó silenciar ciertos aspectos de su origen, se ha especulado que tenía ascendencia afroamericana y nativa americana. A pesar de las presiones de la industria para mantener en secreto su herencia, Gable nunca negó quién era y se mostró firme en su compromiso con la igualdad, tanto dentro como fuera de la pantalla. Un momento emblemático fue su oposición a la segregación en el estreno de Lo que el viento se llevó, en Atlanta. Cuando supo que las actrices afroamericanas Hattie McDaniel y Butterfly McQueen no podían asistir por cuestiones raciales, Gable amenazó con no presentarse. Solo cambió de parecer cuando McDaniel, personalmente, le pidió que fuera. De ahí nació una amistad duradera entre ambos. Gable no se limitó a ese gesto. También exigió igualdad de condiciones en los rodajes, luchando por instalaciones sin segregación y un trato justo para todos los miembros del equipo. Su defensa de los derechos humanos fue especialmente relevante considerando que su aspecto físico, poco convencional para los estándares de Hollywood en ese entonces, le trajo obstáculos al principio de su carrera. Sin embargo, su determinación lo llevó a lo más alto. Fue protagonista de películas clásicas como Sucedió una noche y la icónica Lo que el viento se llevó, consolidándose como una leyenda del cine. Más allá de su faceta como actor, Gable también sirvió en la Fuerza Aérea del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y allí continuó enfrentando las desigualdades raciales, manteniéndose fiel a sus ideales. Su legado va mucho más allá de los sets de filmación. Clark Gable no solo ayudó a moldear la historia del cine, sino que también se convirtió en un símbolo de integridad y justicia social. Vin Diesel, una de las estrellas más rentables de Hollywood, es ampliamente reconocido por sus papeles llenos de acción y su carisma en pantalla. Pero más allá de su carrera como actor, su historia personal refleja una mezcla cultural única. Tiene ascendencia afroamericana, nativoamericana, alemana e irlandesa, una identidad diversa que él asume con orgullo. Su trasfondo refleja un cambio más amplio en la percepción de la raza y la identidad en Estados Unidos, especialmente en la industria del entretenimiento, donde Diesel ha roto moldes. Sus personajes suelen ir más allá de las categorías raciales tradicionales, y él mismo ha utilizado su carrera para visibilizar los desafíos que enfrentan los actores de origen mixto. En 1995, escribió, dirigió y protagonizó el cortometraje Multifacial, una obra en la que retrata los obstáculos que deben superar los actores multirraciales en Hollywood. El film fue presentado en el prestigioso Festival de Cannes y llamó la atención del director Steven Spielberg, quien luego lo eligió para participar en Rescatando al Soldado Ryan. Ese mismo año, fundó su productora One Race Films, que apuesta por la inclusión y la diversidad en el cine. Desde entonces, ha producido más de una docena de películas protagonizadas por él, acumulando más de $3.000 millones en taquilla a nivel mundial. Vin Diesel suele interpretar personajes cuya etnicidad no está claramente definida, lo que refleja una visión más abierta y moderna sobre la representación en pantalla. En una entrevista, afirmó: «Soy definitivamente una persona de color. Nunca conocí a mi padre biológico, pero el hombre que me crió fue un hombre negro. Él me formó, me enseñó quién soy». Su trayectoria representa un ejemplo de cómo la industria cinematográfica puede evolucionar hacia un modelo más inclusivo, donde las raíces múltiples no son un obstáculo, sino una fortaleza. ¿Crees que la manera en que Vin Diesel aborda su identidad racial ayuda a construir un Hollywood más inclusivo? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Sí o no? Derek Jeter, ícono indiscutible del béisbol y leyenda de los New York Yankees, no solo dejó huella en el diamante, sino también en la lucha contra los prejuicios raciales que enfrentó desde su infancia. Criado en Kalamazoo, Michigan, Jeter creció en una familia birracial en una época y entorno donde ese hecho generaba miradas y comentarios incómodos. Sus padres, Charles y Dorothy, se conocieron mientras servían en el ejército de los Estados Unidos en Alemania en 1972. Al regresar al país, su relación interracial fue recibida con desaprobación por parte de la sociedad. A pesar de los obstáculos, trabajaron con firmeza para proteger a sus hijos del racismo y para inculcarles valores como el esfuerzo, la disciplina y la integridad. Desde joven, Derek fue consciente del entorno en el que vivía. Sentía las miradas, ha recordado.
Aunque sus padres intentaron blindarlo de la discriminación, no podían eliminarla del todo. El racismo se volvió aún más evidente cuando Jeter ya era un jugador profesional. Durante una visita a Kalamazoo, luego de un periodo jugando con los Greensboro Hornets, un extraño le lanzó un insulto racial al salir de un restaurante con un amigo. Aquello fue un golpe emocional para él. Estaba tan orgulloso de volver a Kalamazoo, de haber sido drafteado, de estar cumpliendo mi sueño. Y entonces, de repente, te das cuenta de que la realidad aún duele, compartió. La historia de Jeter refleja las dificultades que muchas personas birraciales enfrentan al intentar encontrar su lugar en una sociedad dividida por percepciones rígidas de identidad racial. Pero lejos de dejarse vencer, Jeter canalizó cada obstáculo como motivación. Su enfoque inquebrantable y la fortaleza emocional que cultivó gracias a sus padres le permitieron enfrentar incluso las exigencias extremas del béisbol en Nueva York. Buck Showalter, quien fue su manager en los Yankees, reconoció ese temple y destacó el impacto de su crianza. Me impresionó la fortaleza de sus padres. Debieron tener mucha entereza al enfrentar una relación interracial en esos tiempos. Y eso se nota en Derek. Él tiene esa solidez que lo hace sobresalir, incluso bajo presión. La historia de Derek Jeter es más que una carrera llena de títulos y aplausos. Es un ejemplo de perseverancia, orgullo por los orígenes y la capacidad de transformar la adversidad en grandeza. Dwayne "The Rock" Johnson es mucho más que una superestrella del wrestling o un actor taquillero. Es un ejemplo de versatilidad, carisma y perseverancia. A pesar de su fama mundial y su éxito en múltiples industrias, Johnson ha mantenido siempre una actitud humilde y ha hablado con orgullo sobre su herencia mixta. Su historia en la lucha libre está marcada por un fuerte legado familiar. Su padre, Rocky Johnson, y su abuelo, Peter Maivia, fueron figuras destacadas en el ring, lo que inspiró a Dwayne a seguir sus pasos. Sin embargo, sus inicios no fueron sencillos. Su personaje inicial, Rocky Maivia, no logró conectar con el público. Fue su transformación en The Rock, un personaje más fuerte, carismático y provocador, lo que lo catapultó a la cima del entretenimiento deportivo. Más tarde, Johnson llevó ese mismo carisma a Hollywood, participando en grandes franquicias como Fast and Furious y Jumanji. Pero su camino al éxito no estuvo exento de obstáculos. Desde joven, enfrentó discriminación racial y confusión sobre su identidad étnica, siendo a menudo etiquetado erróneamente por su apariencia. Dwayne ha hablado abiertamente sobre cómo ser birracial, con raíces samoanas por parte de su madre y afroamericanas por parte de su padre, le generó un sentimiento de desubicación. Me decían que no era lo suficientemente samoano, ni lo suficientemente negro, recuerda. Esta experiencia lo llevó a desarrollar una profunda resiliencia y a forjar su propia identidad con orgullo. Hoy en día, The Rock es una figura admirada no solo por su talento, sino también por su autenticidad. Conecta con sus raíces, honra ambas culturas y utiliza su influencia para inspirar a millones. Ha declarado: "Estoy muy orgulloso de ser un hombre samoano y negro", y lo demuestra tanto en su vida personal como en sus proyectos profesionales. Su historia no es solo de fama, sino también de superación, identidad y representación. Dwayne Johnson nos recuerda que abrazar lo que nos hace diferentes puede ser la clave para alcanzar el verdadero éxito. J. Edgar Hoover, quien dirigió el FBI durante casi medio siglo, es una figura tan influyente como polémica. A lo largo de 8 administraciones presidenciales, Hoover fue visto por algunos como un pionero en el ámbito de la seguridad nacional, pero por otros como un símbolo del abuso de poder y la represión política. Una de las teorías más persistentes que rodean su figura tiene que ver con sus orígenes raciales. Aunque oficialmente se le reconocía como blanco, diversos rumores han sugerido que podría haber tenido ascendencia afroamericana, una posibilidad que nunca ha sido confirmada, pero que se apoya en ciertos detalles desconcertantes, como el hecho de que su acta de nacimiento fue registrada de forma tardía, poco después de la muerte de su madre en 1938. Esta incertidumbre ha llevado a algunos a especular que su conocida hostilidad hacia el movimiento por los derechos civiles podría haber estado motivada, al menos en parte, por una necesidad interna de ocultar su propia identidad. Hoover fue especialmente implacable con figuras clave del activismo afroamericano, como Marcus Garvey en los años 20,
y décadas después con Martin Luther King Jr., a quien sometió a vigilancia ilegal, acoso y campañas de desprestigio. Si bien es cierto que modernizó el sistema policial estadounidense con innovaciones tecnológicas y de archivo, también es recordado por acumular un nivel de poder sin precedentes. No dudó en usar métodos ilegales, como escuchas, allanamientos sin orden judicial e intimidación, contra todo aquel que considerara una amenaza, incluso altos cargos del gobierno. Su figura sigue generando debates hasta hoy, no solo por su pasado sospechoso, sino también por el impacto duradero que tuvo en la cultura interna del FBI. Investigaciones más recientes incluso han analizado su relación con los movimientos evangélicos blancos de su época y cómo influyó en la forma de operar de la agencia. En resumen, J. Edgar Hoover fue más que un jefe policial. Fue un personaje envuelto en misterio, poder y controversia, cuya historia sigue siendo objeto de escrutinio más de medio siglo después de su muerte. Rashida Jones, reconocida por su talento en exitosas series como Parks and Recreation y The Office, tiene una historia personal tan fascinante como su carrera. Hija del legendario productor musical Quincy Jones y la actriz Peggy Lipton, Rashida creció en el cruce de dos herencias culturales profundamente distintas, pero igualmente ricas: la afroamericana y la judía askenazí. Criada en Bel Air, Los Ángeles, su infancia estuvo marcada por una convivencia armoniosa entre ambas tradiciones. Su madre la educó en la fe judía, llevándola a la escuela hebrea y celebrando festividades como Pesaj y Yom Kippur, creando un entorno familiar cálido y con fuerte sentido de comunidad. Rashida ha expresado que el judaísmo siempre fue para ella un espacio acogedor y lleno de significado. Al mismo tiempo, Rashida también honró su identidad afroamericana. Durante sus años en la Universidad de Harvard, donde estudió religiones comparadas, participó activamente en la Asociación de Estudiantes Negros. Allí profundizó su interés por las creencias y culturas diversas, llegando incluso a escribir su tesis sobre la filosofía india del siglo XI. Su participación en el programa Who Do You Think You Are le permitió explorar aún más sus raíces, revelando historias familiares que conectan generaciones en distintas partes del mundo, como Letonia. Esta búsqueda la ayudó a entender la complejidad de su identidad multicultural. Jones ha dicho que ser una mujer negra y judía en el mundo contemporáneo es algo raro, casi milagroso. Sin embargo, lejos de verlo como un conflicto, ella lo vive como un privilegio. Su historia no solo refleja la riqueza de una identidad híbrida, sino también el poder de abrazar todos los aspectos de uno mismo para construir una voz auténtica y poderosa. La historia de Meghan Markle en torno a su identidad racial y personal ha sido profunda y llena de matices. Aunque desde joven se reconocía como una persona mestiza, fue su relación con el príncipe Harry lo que desencadenó una atención mediática sin precedentes sobre su raza. Markle ha hablado abiertamente sobre esta transformación en la percepción pública. Es muy distinto ser una minoría y no ser tratada como tal desde el principio, ha explicado. Durante gran parte de su vida, su herencia racial no fue un tema central en cómo los demás la veían. Pero al trasladarse al Reino Unido, su raza pasó a estar en el centro del escrutinio, lo que supuso un cambio desconcertante para ella. Esta experiencia dio pie a conversaciones más amplias sobre la complejidad de la identidad birracial. Markle describió su vivencia con una poderosa metáfora. Así como el blanco y el negro al mezclarse forman gris, así me sentía yo, en una zona nebulosa sobre quién era. Una especie de color indiferente, sin profundidad, atrapada en el medio. Sus palabras reflejan la lucha que muchas personas birraciales enfrentan al intentar encontrar un lugar donde sentirse plenamente aceptadas. La franqueza con la que Markle ha compartido su camino personal ha sido clave para visibilizar los desafíos únicos que enfrenta esta comunidad. Desde las presiones sociales por elegir un bando hasta las expectativas impuestas por la sociedad y los medios, su historia ha abierto un espacio de diálogo necesario y urgente. Su madre ya la había advertido sobre el posible escrutinio racial, y esa advertencia se materializó en titulares ofensivos, como aquel que insinuaba que Meghan venía casi directo de Compton, una referencia cargada de prejuicio. Este tipo de narrativas revelan cuán enraizado sigue estando el racismo en ciertos sectores de la prensa. Sin embargo, su historia también ha sido una fuente de inspiración. Ver a una mujer birracial ocupar un lugar tan influyente
ha significado mucho para muchas personas que comparten raíces diversas. Meghan Markle no solo ha roto barreras, sino que también ha contribuido a una conversación global sobre raza, identidad y representación. Tom Jones, el aclamado cantante galés conocido por éxitos atemporales como It's Not Unusual, ha sido durante décadas una figura rodeada de rumores y curiosidad sobre sus orígenes raciales. Su voz potente, cargada de alma y emoción, ha llevado a muchos a suponer que su herencia podría no ser completamente blanca. Desde sus primeros viajes a Estados Unidos, Jones ha relatado cómo muchas personas quedaban sorprendidas al verlo en persona tras escucharlo cantar. Mucha gente creía que era negro, ha confesado en entrevistas. Al escuchar su voz en la radio, era común que asumieran que detrás de ese estilo vocal tan profundo se encontraba un cantante afroamericano. A día de hoy, comenta con ironía, algunas personas todavía le dicen que está pasando por blanco, especialmente por su tipo de cabello. Esta percepción recurrente sobre su identidad ha despertado en Jones el deseo de conocer con mayor profundidad sus raíces. Aunque ha manifestado interés en realizarse una prueba de ADN, aún no la ha llevado a cabo. La historia familiar añade más misterio. Su madre, Freda Jones, experimentó unas extrañas manchas oscuras en su piel después de su nacimiento, lo que hizo que algunos en su entorno se preguntaran si había sangre africana en la familia. Freda no tenía una respuesta clara, pero esa historia ha alimentado aún más la especulación. Más allá de las conjeturas, lo cierto es que Tom Jones ha encarnado, sin proponérselo, un símbolo de cómo el talento puede traspasar barreras raciales y culturales. Su caso pone sobre la mesa una conversación más amplia sobre identidad, herencia y cómo la sociedad interpreta el origen de una persona a través de su apariencia o de su forma de expresarse artísticamente. El interés en la ascendencia de Tom Jones refleja una curiosidad colectiva por comprender cómo la historia, la genética y la cultura se entrelazan. Y en el caso de la música, también invita a reconocer la profunda influencia que la cultura afroamericana ha tenido en artistas de todo el mundo, incluso en aquellos que, como Jones, tal vez no encajan con las expectativas comunes sobre raza o identidad. Las historias que acabamos de ver, de Dwayne Johnson, Rashida Jones, Meghan Markle, Derek Jeter, Tom Jones y hasta J. Edgar Hoover, nos muestran algo muy claro. La identidad no es una casilla que se marca en un formulario, sino una construcción compleja, personal y muchas veces dolorosa. Ser birracial o tener una herencia cultural mixta no debería ser una carga, pero para muchos ha significado tener que justificar constantemente quiénes son, de dónde vienen y a qué grupo pertenecen. Como si ser de dos mundos no fuera suficiente para ser plenamente uno mismo. A pesar de los estigmas, estas figuras han logrado abrirse camino, dejar huella y, con su visibilidad, generar conversaciones necesarias sobre raza, pertenencia, representación y diversidad. Sus trayectorias no solo inspiran, sino que también nos invitan a cuestionar cómo la sociedad sigue clasificando, juzgando o limitando a las personas por su color de piel o su apellido. Porque al final, lo que debería definirnos no es cómo nos ven los demás, sino cómo elegimos vivir, actuar y honrar nuestras raíces. ¿Y tú? ¿Quién decides ser, más allá de las etiquetas?